Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presenta. El día que resuelve a favor de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad queda en manos del Congreso tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar luz verde para que se conozca ante juicio. Nuevo giro entre la Corte Constitucional dictaminó que la comisión debe seguir. Las manifestaciones a favor y en contra de la CICIG siguen en la capital. Varios pronunciamientos marcan la jornada. Silencio adentro de la policía tras la destitución del director general y la llegada de Carlos Tojón. Nuevo fallo en las negociaciones del gobierno con el Partido Demócrata para atender la parálisis que azota varias dependencias del gobierno estadounidense. Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presentó. Buenas noches, espero que se encuentre bien este miércoles 9 de enero del 2019. Nosotros tenemos todas las noticias de la jornada. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos porque 10 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron dar trámite a la petición de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahora el expediente de Gloria Porras, Francisco de Matabella y Bonerge Mejía tendrá que trasladarse al Congreso de la República, donde tendrá que formarse una comisión pesquisidora que rendirá un reporte al Pleno, quien con 105 votos podría eliminar la inmunidad que ahora gozan los togados. Esto ocurre 15 horas después de que los magistrados, junto a Neftalí Aldana, decidieran amparar a varios ciudadanos y mantener el acuerdo que le da vida a la CICIG. De acuerdo con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo cito, la CC se excedió en cuanto a sus funciones, toda vez que a consideración de hechos y factores, el artículo 183 permite al Ejecutivo conocer la política exterior y es competencia de este y no de la Corte. Así dice, además considera un comunicado. La acción que ahora causa la gestión ante el Congreso fue presentado por la Asociación de Dignatarios de la Nación, luego de que la Corte de Constitucionalidad mantuviera en el país al embajador de Suecia, Anders Kompass, declarado non grato por el presidente Morales, aunque el criterio presentado por la asociación también ha sido esgrimido con la expulsión de Iván Velázquez y recientemente con la anulación unilateral del convenio de CICIG. El gobierno de Jimmy Morales, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, fue notificado sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso la decisión del presidente de finalizar el mandato de la CICIG. Santiago Palomo, portavoz de la Corte, confirmó que ya se notificó a la mayoría de los sujetos procesales, entre estos el presidente, acerca de los amparos provisionales que dejan en suspenso la finalización de acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, esta mañana, por medio de un comunicado en las redes sociales oficiales del gobierno, afirmaron que el Ejecutivo no había sido notificado del fallo de esta madrugada por parte de la máxima Corte. Tras 9 horas de análisis, la Corte de Constitucionalidad resolvió suspender la medida del Ejecutivo de poner fin de forma unilateral al acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El fallo fue por mayoría. La magistrada presidenta Dina Ochoa presentó su voto razonado disidente. Los amparos fueron promovidos por diferentes personas y entidades en contra del presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sacchen. Naciones Unidas insistió este día que la CICIG sigue funcionando a pesar que su personal extranjero salió del país.
Así lo confirmaron el vocero de CICIG, Matías Ponce, y el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric. De acuerdo con ambas comunicaciones, los trabajadores de la comisión se mantienen en el mismo estatus que el comisionado Iván Velázquez, quien decidirá cómo se funcionará con varios de sus empleados fuera de Guatemala. Para el secretario general, el principio que sigue respaldando es que la comisión tiene que continuar su trabajo, que el acuerdo sigue en vigor hasta septiembre del 2019. Y en suspenso quedó la decisión de finalizar el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, luego que la Corte de Constitucionalidad diera un revés al gobierno sobre los intentos fallidos de concluir esta relación con CICIG. En una maratónica sesión de más de 9 horas, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocieron 5 amparos, planteados contra el presidente Jimmy Morales, Congreso de la República y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por la decisión de terminar el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La alta corte del país resolvió dejar en suspenso la decisión de finalizar en un plazo de 24 horas dicho acuerdo. La decisión del presidente fue catalogada como unilateral. Además, la resolución de 13 páginas en el considerando inicia con la explicación de la separación de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de resaltar que la soberanía radica en el pueblo. Explica las funciones que tiene ese alto organismo de la protección de los principios de supremacía y rigidez de la Constitución para mantener al poder público dentro del límite de las facultades que la Ley Suprema atribuye. Describe que el acuerdo de CICIG es internacional y al ser aprobado de forma posterior por el Congreso de la República lo convierte en un instrumento de derecho interno, por lo que resalta que es de forma obligatoria la observancia para todos los habitantes de la República. Señala que el 7 de enero pasado la decisión adoptada por el gobierno incumple con las disposiciones que rigen el acuerdo para poder concluirlo. La alta corte del país ordena que a las 3 instituciones impugnadas instruyan a los funcionarios y empleados públicos a garantizar el debido funcionamiento de la CICIG. Esto para que se dé el adecuado traslado de las capacidades al Ministerio Público hasta la fecha de su finalización, el 4 de septiembre del 2019, y ordena publicarlo en el Diario Oficial. Esta es la 5ª vez que la alta corte del país suspende las acciones de Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores, que han generado acciones para detener el trabajo de la comisión. La primera se da cuando Morales señala al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, como non grato. La segunda acción se da cuando el gobierno decide negarle el ingreso a Velázquez. La tercera, de retirarle las visas a los investigadores. La cuarta, de no permitir el ingreso al investigador Ghislain Osorio. Y la 5ª el martes pasado, cuando decide dar por finalizado en 24 horas el acuerdo con CICIG. Todas las anteriores han quedado suspendidas por la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Y diputados de diferentes bancadas hicieron un llamado al presidente Jimmy Morales para acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, mientras otros buscan alternativas para derogar desde el Congreso el decreto que dio vida a la CICIG. Diputados de Convergencia, Creo, UNE, Encuentro por Guatemala, Fuerza, URNG y WENAC esperan que el presidente Jimmy Morales acate lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, que dejó en suspenso el fin del mandato de la CICIG. Se tiene que respetar los fallos de la Corte de Constitucionalidad, lo que se debe preservar es el Estado de Derecho, y esperamos que el gobierno, le guste o no le guste esos fallos, hay que respetarlos. Más bien la solución a la crisis respecto al tema de CICIG está en manos del gobierno y de Naciones Unidas. Le hago un llamado al señor presidente a la unidad. Él es el representante de la unidad nacional y él es el llamado a buscar la concordia entre los guatemaltecos, a evitar el enfrentamiento, respetando y obedeciendo lo que la Corte en este momento está mandatando. La mejor actitud que debe tener el señor presidente de la República es acatar las resoluciones de la Corte. Nadie está por encima de la ley, como él mismo lo ha manifestado, y este es el momento entonces de ser coherente con su discurso y sujetarse a las decisiones de la Corte y cumplir, y que la CICIG debe seguir haciendo su trabajo, caiga el quien caiga. Mientras diputados del oficialismo promueven desconocer a la CICIG en una sesión extraordinaria y accionar en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. De no hacerse la sesión extraordinaria durante el transcurso de esta semana, será nuestra prioridad como diputados conocer el desconocimiento de CICIG durante las primeras sesiones del periodo de sesiones ordinarias que principian el 14 de enero.
¿Cómo es posible que nosotros nos hayamos movido mediante un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades electas y que 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad vengan a contradecir la decisión que fundamentalmente le corresponde al presidente de la República de Guatemala? Consultados, los jefes de bancada confirmaron que hay intención de derogar el decreto que dio vida a la CICIG, pero en su mayoría no apoyarían la propuesta. Estimaciones dan cuenta que 61 congresistas votarían a favor, 49 en contra y 48 más están indecisos. Una derogatoria del decreto legislativo que le dio vida a la CICIG necesitaría 105 votos, cifra que, tomando en cuenta a los indecisos, aún se puede lograr para el oficialismo y sus aliados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Integrantes de diversos colectivos se pronunciaron frente a la Corte de Constitucionalidad en respaldo a los magistrados y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Integrantes de 61 colectivos sociales se pronunciaron frente a la Corte de Constitucionalidad en respaldo de los magistrados de dicha Corte. También expresaron su rechazo a la regresión autoritaria expresa en el desconocimiento del gobierno a los fallos de la máxima Corte y en la decisión de terminar unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En la actividad se hizo presente el Procurador de los Derechos Humanos, en donde estuvo como observador de una ceremonia maya en apoyo a los magistrados y a la CICIG. El magistrado de conciencia le hizo un llamado al presidente para enmendar sus hechos si se ha equivocado como todo ser humano. Le queda 1 año y 1 semana aproximadamente como presidente, exhortando a que haga su mejor esfuerzo para cumplir lo que hizo como candidato. Le queda 1 año todavía, es importante. Si se ha equivocado como todo ser humano, pues enmendar la plana. Pero Guatemala necesita paz, estabilidad, armonía. De esta manera, los integrantes de diversos colectivos le hicieron un llamado a los guatemaltecos a expresarse y movilizarse en defensa de la democracia, la libertad y la justicia. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sache. Continuaremos nosotros con esta... Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos más información, por eso la invitación a que se quede en nuestra señal. Ya volvemos. Y cuando regresemos, las reacciones de los ciudadanos a favor y en contra de la decisión del presidente Morales y la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Colectivos de Quetzaltenango rechazaron las decisiones que en los últimos días ha tomado el presidente Jimmy Morales y se declararon en asamblea permanente para tomar acciones. Desde anoche, los representantes de diferentes sectores de Quetzaltenango se reunieron para decidir sobre las medidas que tomarán ante la decisión del gobierno del presidente Jimmy Morales de terminar el acuerdo que permitió la creación de la CICIG. La CICIG es una institución que nos ha hecho ver lo terrible que la corrupción puede hacer en un país, ¿verdad? Y es robarle a la ciudadanía no solo dinero, sino todos sus derechos. Los integrantes del colectivo aseguraron que la polarización del país no es culpa de la CICIG, sino de los grupos de poder económicos y militares del país que temen ser investigados. Nosotros también nos sumemos a este caos que está viviendo Guatemala, producto de un gobernante que poco piensa, ¿verdad?, que únicamente está viendo los intereses de un grupo, de una élite que ha mantenido durante 500 años en el sometimiento a nuestro pueblo Guatemala. Es necesario que nos despierte la conciencia de esta situación. El colectivo organizó para el próximo sábado una mesa ciudadana y confirmó su participación en la manifestación del próximo lunes 14 de enero. Somos conscientes de la histórica cooptación del Estado. Una generación de exmilitares dirige hoy el gobierno en los aspectos más fundamentales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y miembros de la organización Guatemala Inmortal manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir que trasladen al Congreso la solicitud de antejuicio en contra de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
La organización Guatemala Inmortal emitió un comunicado en el que solicitan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que trasladen la solicitud de antejuicio de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República. El grupo se concentró frente al Palacio de Justicia, tras el fallo emitido por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al haber suspendido la decisión del gobierno para finalizar el acuerdo de la CICIG. En el sentido de que Boanerges Mejía recibió millones de quetzales en concepto de dinero fruto de la corrupción. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo rechazó in limine y no lo trasladó al Congreso de la República como manda la ley. Los manifestantes también consideran que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrían caer en delitos graves por defender los intereses de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y ellos en su momento van a ser llevados también ante la justicia, no nos cabe la más mínima duda en ese sentido, porque se están plegando a intereses extranjeros que tienen la intención de instaurar en nuestro país un régimen totalitario. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Como ya le adelantaba, durante el año 2018, dentro de la cúpula de la Policía Nacional Civil se registraron más de 20 cambios de altos mandos en esa institución, en unidades importantes. En este 2019 ya se efectuó el primer cambio en la cúpula policial. Ya se cumplen 24 horas que el ministro de Gobernación juramentó al nuevo director de la Policía Nacional Civil, al comisario Carlos Tojón Escobar. El cambio de director de la Policía Nacional Civil ha comenzado a generar por grupos de la sociedad civil algunas dudas que van enfocadas si cumplirá órdenes del ministro de Gobernación y autoridades de gobierno en ejecutar órdenes de captura. Noticiero Guatevisión esta mañana visitó la Dirección General de la Policía Nacional Civil en la Zona 1 capitalina. Nuestro objetivo era entrevistar al director para que nos explicara sus planes de trabajo, cuáles serán sus ejes de ejecución y cuáles serán las órdenes a cumplir. En su oficina nos informaron que no se encontraba. ¿Él se encuentra acá en la oficina? Solo que me permita verificar, por favor, ya que vi que estaba en unas audiencias, en unas reuniones, ¿verdad? Y con gusto. ¿La reunión es acá en la dirección? Sí, me parece que él se encuentra por acá. Déjeme establecer con gusto porque estaban verificando otras documentaciones ahí. Entonces, por supuesto que está para servirnos. Hasta esta hora los comunicadores tanto del Ministerio de Gobernación como de la Policía Nacional Civil no han querido brindar detalles donde se encuentra reunido con sus asesores el actual director de la PNC. Por una Guatemala en paz, en cámara, Noé Medina, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y la jueza pesquisidora que lleva el caso para levantar el antejuicio contra la diputada Ninette Montenegro recomendó que se levantara su inmunidad. La congresista calificó de espurio y político este proceso. La jueza pesquisidora Sonia Santizo recomendó retirarle la inmunidad a la diputada Ninette Montenegro para que sea investigada por financiamiento electoral ilícito. La congresista de Encuentro por Guatemala dijo sentirse sorprendida porque presentó las pruebas que desvanecían los señalamientos. Además, dijo que era una venganza política por su cercanía con Thelma Aldana. Yo sí, es la primera vez que lo digo. Esto es, para mí, político y espurio. Estos hechos que han ocurrido son armados y lo que buscan es desautorizar, deslegitimar y no permitir que el partido pueda tomar las decisiones que tiene derecho a tomar en el momento oportuno. Agregó que le llamó la atención que la jueza emitiera la resolución este miércoles, un día después que ella se pronunció a favor de la continuidad de la CICIG. El partido Encuentro por Guatemala emitió un comunicado para respaldar a la también secretaria general. Primero, nuestro absoluto y restricto apoyo a nuestra secretaria general, reconociendo su trayectoria como fundadora del partido político Encuentro por Guatemala y su liderazgo en la construcción de una Guatemala más justa. Helen Mack y Fran Larrue se solidarizaron con la diputada y criticaron que a ella se le quiera investigar a pesar de no dilatar el proceso en su contra y que a otros congresistas como Felipe Alejos se le haya protegido después de 14 recusaciones. La inmunidad de la diputada está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados deben decidir si será investigada o no. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández.
Y la calificadora de riesgo Moody's emitió este miércoles un comunicado en su servicio de suscripción para inversionistas, donde advierte sobre implicaciones en el riesgo país por la decisión de Jimmy Morales sobre la CICIG e indica que por ahora no cambiará la calificación. El comunicado establece que la medida que tomó el gobierno es negativa para el crédito y que la, entre comillas, expulsión de la CICIG debilita los esfuerzos para mejorar el Estado de Derecho en un país con niveles muy altos de corrupción. Gabriel Torres, analista de la firma Moody's, dijo a Prensa Libre que en este caso estamos diciendo que esto es algo negativo desde el punto de vista crediticio, pero no estamos cambiando la calificación por ahora. Además, tampoco la perspectiva. La calificación actual de Guatemala, según esta calificadora, es PA1, con perspectiva estable. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero y es momento de informarle rápidamente lo que tenemos hoy en las condiciones del clima. Iniciamos como todos los días con la siguiente imagen satelital. Se está monitoreando el acercamiento de dos nuevos frentes fríos provenientes de los Estados Unidos, sin embargo aún se encuentran bastante alejados del territorio guatemalteco. Se reporta también el ingreso de humedad por ambos litorales, lo que podría provocar algunas lluvias dispersas en el área norte, en el Caribe, en el área sur y boca costa del país. Continuamos con más información y vemos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Continuamos en general con cielos parcialmente soleados en toda la República. Esto contribuye a un ambiente bastante cálido durante el día. Se reporta también el incremento del viento entre 35 kilómetros por hora a más, por lo cual se le recomienda asegurar techos y tener precaución en lugares de encañonamiento del viento. Vemos también las temperaturas a través de la siguiente gráfica. Retaluleu, Usuchitepeques con 20 de mínima, Escuintla 19, Santa Rosa 21, El Progreso de igual manera 19 grados centígrados, Chiquimula con 13, Zacapa con 16 y Jalapa con 14. La costa de Jutiapa nos presenta las siguientes temperaturas: 21 de mínima, 36 de máxima. El Quiché con temperaturas bastante bajas, 6 de mínima, 13 de máxima. Y finalizamos en Izabal, que nos presenta 18 de mínima y 27 de máxima. De esta manera concluimos la información del clima. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Gracias, Sara, por el reporte del clima. Nosotros a la pausa para volver en breve. De Estado, donde se va a enterar de lo que ocurrió este día en la Torre de Tribunales en el segundo día de la ausencia de los mandatarios de la CICIG. Continúe con Guatevisión. Tenemos más información. Gracias por seguir en la señal de Guatevisión y estamos acá nuevamente con la tercera emisión de este noticiero. La ausencia de los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala marcó la jornada en los tribunales de justicia. El juez José Eduardo Cojulum del Juzgado 11º de Sentencia suspendió la audiencia de primera declaración del caso transurbano en relación al financiamiento electoral ilícito de la campaña del partido líder debido a la inasistencia del sindicado Jonathan Chévez, quien adujo quebrantos de salud. Además, el juez resolvió que no se puede separar a la CICIG porque para eso existen las instancias correspondientes. Se hacía el planteamiento de que la comisión fuese separada de la presente audiencia. Los defensores no aceptaron la inasistencia por segunda vez del abogado de la CICIG, Leopoldo Seixin, y por abandono en el proceso solicitaban que fuera separado. Él fue emplazado ayer por el juez Eduardo Cojulum para que se presentara en las próximas 24 horas. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Y se suspende el juicio Botín Registro de la Propiedad por falta de integración del tribunal y se reprogramó para el próximo 17 de enero. La querellante en el proceso de la CICIG tampoco se presentó, argumentando la denuncia para terminar el mandato de la comisión. El juez Jaime González informó a los sujetos procesales sobre la excusa que presentó la jueza Edna Maxia. La falta de integración del tribunal fue uno de los motivos para que se suspendiera la audiencia. La ley de servicio civil del organismo judicial, el cual le indica de que se puede dar permiso cuando
algún familiar. En el caso de la señora madre, en este caso, tiene 2 días el funcionario o el empleado para poder tener ese derecho de estar al cuidado de ellos. En el Tribunal 13º de Sentencia se debate el caso Botín Registro de la Propiedad. En este caso están sindicados Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente. Los defensores solicitaron la presencia de la jueza, argumentando que los quebrantos de salud de un familiar no eran motivo suficiente para suspender el juicio. Establece cuáles son las causas para suspender un debate. Y las causas numeral 3 establece cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiera continuar interviniendo en el debate. En este caso, honorables señores jueces, la señora presidenta no es la que se enfermó, fue su señora madre. Otra de las ausentes en esta diligencia fue la abogada de CICIG, quien presentó una excusa, argumentando que por medidas de seguridad no se pudo presentar al juicio. El debate se trasladó para el 17 de enero. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. El Tribunal de Mayor Riesgo B dejó en libertad al exalcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, por haber estado más de 6 años en la cárcel, esperando que inicie el juicio en su contra. Fue favorecido con arresto domiciliar, sin vigilancia policial, y entre las obligaciones que tendrá es cumplir con acudir a firmar el libro cada 15 días al tribunal en mención. Adolfo Vivar deja la cárcel sin que se le fije el pago de una caución económica y luego de haber cumplido 6 años y 4 meses bajo prisión preventiva. Fue capturado en septiembre del 2012. Abandonó la cárcel 2 meses previo al inicio del juicio en su contra, agendado para el 11 de marzo. El ex jefe edil enfrentará proceso penal implicado en el desfalco de por lo menos 23 millones de quetzales. Expresó que durante este tiempo fuera de la cárcel acudirá a consultas generales y chequeos médicos. Y el juez Miguel Ángel Gálvez dejó en suspenso la audiencia de solicitud de medidas de coerción en el caso cooptación del Estado por la inasistencia del Ministerio Público por motivo de vacaciones del fiscal asignado a esta diligencia y la ausencia de la representante de la CICIG, derivado de las medidas de seguridad desde que se presentó la denuncia para dejar fuera el convenio. A la audiencia se presentaron los 4 sindicados que buscaban salir de la cárcel, acusados por lavado, cohecho activo y asociación ilícita. Ellos piden salir de la cárcel por haber estado en prisión preventiva durante los últimos 3 años. Uno de ellos habría cumplido la condena antes que se iniciara el juicio. Y el Tribunal Supremo Electoral ha indicado que el próximo 18 de enero se llevará a cabo la convocatoria de elecciones 2019 a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Efectivamente, es el 18 de enero de este año 2019 la convocatoria de elecciones generales a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional. Ya comenzarán en este caso a distribuirse las diferentes invitaciones para las personalidades que acompañarán ese día en este evento principal, que naturalmente contará con la cobertura de medios de comunicación. Importante mencionar que en el decreto de convocatoria se nos darán a conocer las fechas, los plazos, las prohibiciones, las circunscripciones electorales y todos aquellos aspectos que van a regir este proceso electoral. Tenemos noticias del mundo. El presidente de los Estados Unidos abandonó una reunión con los líderes demócratas destinada a terminar con la parálisis presupuestaria que se encamina a ser la más larga de la historia de ese país, insistiendo en la necesidad de construir un muro en la frontera con México. El presidente estadounidense Donald Trump abandonó el miércoles una reunión con los líderes demócratas en la que se buscaba negociar un fin a la parálisis presupuestaria en el país. Él preguntó a la presidenta de la Cámara Pelosi que si él abría las cosas rápidamente, si él reabría el gobierno rápidamente, ella estaría dispuesta a dar fondos al muro o a la barrera en la frontera sur. Y cuando ella dijo no, el presidente dijo adiós. Tras el final abrupto de la reunión, el mandatario aseguró en Twitter que se trataba de una total pérdida de tiempo. Mientras, unos 800,000 funcionarios federales afectados esperan una resolución del conflicto desde el 22 de diciembre. Muchos de ellos se encuentran en una baja obligatoria sin sueldo. Los demócratas realizaron una conferencia de prensa con funcionarios afectados. Él ha elegido un muro por encima de los trabajadores. El presidente necesita terminar su cierre sin sentido y reabrir el gobierno. La pugna por el muro, que forma parte de las promesas de campaña de Trump, se da en medio de un cambio político en Estados Unidos, después de que la semana pasada los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes, aunque los republicanos siguen teniendo mayoría en el Senado.
Para el jueves, Trump programó un viaje a la frontera para reunirse con quienes están en la primera línea. Un poco más al sur, México vive desabasto de combustible debido a que se dejaron de utilizar los productos para transportarlo para evitar su robo, conocido como huachicol. Entre tanto, el gobierno mexicano pidió no entrar en pánico y afirmó que resistirá a las presiones para seguir con la revisión de la red de distribución. Desabasto de gasolina en México es porque el gobierno decidió dejar de usar los conductos para transportarla, porque afirma que el crimen creó redes alternas para robar el combustible, una actividad conocida como huachicol. La estrategia ha generado largas filas de automovilistas para cargar gasolina en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, donde las colas bloquean las calles y generan caos vial. Esta es la tercera gasolinera en la que paso. Ya la primera había una fila como de 5 cuadras sobre Constituyentes, muy largo para hacer esa avenida. La segunda ya estaba cerrada y esta llevo casi como 40 minutos formado. Entonces ya me comentan varios familiares y amigos que no hay gasolina en varias gasolineras de la ciudad. Algunas gasolineras cerraron y otras restringieron la cantidad de combustible que podían vender. No, simplemente hay desabasto de gasolina y las colas están enormes por cualquier gasolinería que tú quieras ir. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el miércoles que resistirá las presiones y pidió a la población no caer en compras de pánico. Aseguró que hay gasolina suficiente, pero que el problema es la distribución, porque están revisando el sistema de ductos. En 2017, el robo de combustible ocasionó pérdidas por unos $3,000 millones. Ese mismo año se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex y hasta octubre de 2018 se tenía reporte de 12.581. Le contamos las condiciones en las cuales reciben clases un grupo de alumnos. Entérese. Ya regresamos. Mire, así están las cosas. 3 días llevan los estudiantes de la Escuela de Aplicación Dr. Carlos Martínez Durán recibiendo clases en el suelo, por lo que los padres de familia denunciaron esa situación. Sin escritorios, así se encuentran las aulas de la Escuela Dr. Martínez Durán en la zona 12 de la capital. El ciclo escolar inició hace 3 días, tiempo en el que los estudiantes reciben clases de manera inadecuada. Mira, vea usted cómo están aquí los estudiantes recibiendo clases. Tenemos 3 días de estar así. Entonces es una situación bastante incómoda. La verdad, escribir en el piso es muy feo, aparte que nos cansamos de estar encorvados. Otro problema que denunciaron los estudiantes, maestros y padres de familia es que sin previa autorización el FPEM derribó la pared y quitó los portones del centro educativo. Aparte, derribaron un muro de seguridad que divide la Universidad de San Carlos con este instituto, poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos que puedan sufrir todo tipo de atropellos, desde violación, secuestro. Ante la insistencia de los padres de familia, se llevó a cabo una reunión entre el director del centro educativo, representantes de la Universidad de San Carlos y Dirección Departamental Guatemala Sur, así como la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyos delegados participaron como observadores. Al final de la reunión se firmó un acta con los acuerdos, los cuales dio a conocer José Luis Chocoj. Se acordó que en un plazo de semana y media se va a circular con material malla metálica para poder resguardar el edificio. La posición de la universidad es apoyar al Martínez Durán. Venimos a dar una donación de 1,000 escritorios y estamos trabajando en un convenio para usar las instalaciones deportivas de forma coordinada. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y un grupo de más de 50 familias que viven en el sector conocido como la Avenida del Ferrocarril en la zona 6 de Chiquimula expresan su molestia y preocupación ante la decisión de autoridades educativas de cerrar una escuela de ese sector.
De acuerdo a los vecinos, autoridades educativas anunciaron el cierre de la escuela que podría afectar a 40 niños que recibían clases de preprimaria y primaria. El motivo del cierre se debe al incremento de actos delictivos en la zona, amenazas contra docentes y a la baja demanda de estudiantes en el establecimiento, según indicaron autoridades educativas. Es una cosa ilógica que digan ellos que vayan a cerrar temporalmente la escuela cuando ustedes ven el caudal de niños, de la población de niños, y yo siento que todavía hace falta que vengan, pero ellos están que no quieren dar un maestro para la primaria. Padres de familia piden a la Dideduc mantener la escuela abierta, pues su cierre significaría enviar a sus hijos a escuelas ubicadas a 3 kilómetros de distancia, lo cual representa un riesgo mayor, expresaron. No se puede tener en una escuela maestros y niños si no hay seguridad, empezando por los programas de apoyo. Como les decía, constantemente han habido robos, aproximadamente de 5 a 6 robos durante los últimos años, donde inclusive la PNC ha llegado a esos lugares para ver el sector y no hay personas que realmente garanticen la seguridad tanto de los recursos que se tienen para los niños como también la integridad física de los docentes y los niños del sector. La escuela fue donada por una iglesia cristiana ante la falta de un centro de estudios en el sector. La Dideduc indicó que buscarán otro terreno cercano para determinar si se puede construir allí otro centro educativo. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Y padres de familia de la Escuela Oficial Rural Mixta de Rumor de los Encantos 1 en Ixcán Quiché exigen la intervención de las autoridades educativas para que 2 maestras reconozcan sus plazas y así iniciar el ciclo escolar 2019. Más de 140 alumnos no podrán iniciar el ciclo escolar 2019 porque 2 maestras nunca se han presentado a trabajar desde hace 9 años, a pesar que sus plazas están activas bajo el renglón 011, denuncian los padres de familia. 2011 cuanque chakui limaes patsile chakaran salitenamit chinik uchalena nahkuanik anik eruan chikulung sakachang. Se trata de las docentes Jennifer Annalise López Granados y Ana Alicia Chamorro Sajbín, asignadas a la Escuela Oficial Rural Mixta de la Comunidad Rumor de los Encantos 1 del municipio de Ixcán Quiché, según la documentación. Pero que nunca han reconocido su plaza. No son de Ixcán, sino que son de Chinique. La comunidad educativa asegura que decidió suspender las clases porque los 2 maestros existentes no se dan abasto para atender los más de 140 alumnos de los 6 grados de la primaria. Y dicen ellos, nuestros hijos no van a aprender nada. Apenas tenemos 2 maestros y 3 grados por cada uno, no, mejor no. Los padres de familias determinaron que ambas docentes trabajan en una escuela del municipio de Chinique Quiché. Las autoridades educativas reconocen este problema. Es un problema territorial, ¿verdad? En este caso, porque las 2 escuelas, en el caso de Rumor y el caso de Las Flores, pertenecen al código 1403 y nosotros somos 14-20, ¿verdad? Entonces prácticamente pertenecen a Chinique y no pertenecen a Ixcán, ¿verdad? Por una Guatemala en paz, desde Ixcán reportó Santiago Botón. Y bueno, que continúa con nosotros porque quiero invitarlo a que nos traslademos a la redacción de Prensa Libre para conocer los temas destacados de la edición impresa de mañana. 2019 es un año de grandes decisiones y para que usted tome las mejores le presentamos información confiable y veraz día a día. En nuestro ejemplar de este 3 de enero, unos partidos ya proclamaron binomio, otros solo han anticipado presidenciable y algunos más todavía no definen. En todo caso, son 26 las organizaciones que participarán en las elecciones que se convocarán este mes. El gasto en inversión creció en 2018, sobre todo en obra vial, aunque sigue debajo del 60%. Sobre todo decayó la ejecución de los comités de desarrollo, es decir, obras de beneficio social. Alegría y esperanza expresaron las madres de los bebés ganadores de la Maratón de la Cigüeña al recibir los obsequios de Prensa Libre, lectores y empresas. Y Todo Deportes le trae el calendario de los principales eventos deportivos nacionales e internacionales del 2019. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este jueves. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre todo el año estamos para servirle a usted. Bueno, y a usted también queremos presentarle el patrimonio musical más significativo de Latinoamérica y único en el mundo. Hoy conocemos el archivo de la Arquidiócesis de Guatemala.
Este es un libro para coro perteneciente al siglo XVIII. Conoceremos más también de sus anécdotas, ya que el material con que fue construido permitía salvaguardar el contenido del mismo libro de los gatos. ¿De qué se trata todo esto? Son 200 años de historia. Hablemos acerca de la música y cómo la música influye también en el desenvolvimiento de la liturgia dentro de Catedral Metropolitana. Esto, el antecedente de estos libros. Bien, pues este es el archivo musical de la Arquidiócesis de Guatemala y está dividido en dos partes. Están los libros de coro, los libros de música que eran de canto llano, y están los papeles de música, que son obras mucho más complejas, ya involucran instrumentos, diferentes tipos de voces y con una letra a veces un poco profana. La función litúrgica de la música era básica en la catedral porque había muchas misas rezadas, cantadas, y aparte de eso las festividades especiales de San Pedro, de San Juan, la Natividad, de la Inmaculada Concepción tenían una gran importancia y se celebraban con mucha pompa en la catedral. Entonces se utilizaban estos libros para que los cantara el coro en los oficios divinos. Primero, son de gran volumen porque necesitaba tener un tamaño suficiente para que pudieran verlo todos los miembros del coro. Aparte de eso, están confeccionados en pergamino, la mayoría. Están en un sistema de notación musical antiguo, entonces se requiere paleografía musical para transcribirlo a un sistema moderno. Aparte de eso, están forrados todos con cuero, con pastas de madera, y muchos tienen algunos detalles de bronce que se utilizaba con una doble función, decorativa, y la otra función era evitar que los gatos que se introducían en los archivos para evitar los roedores se afilaran las garras en los cueros de los libros. Entonces estos detalles de bronce ayudaban a la conservación de los libros, aparte de la función estética. Y el cimarrón es un imponente agujero que se ubica en Nentón, en Huehuetenango. Nosotros lo único que hicimos fue tomar la decisión de viajar por nuestro país al azar para tener conocimiento qué posibles escenarios podíamos encontrar y qué personas podríamos conocer. Los cenotes es un colapso de un río subterráneo, como hay muchos por acá, y de la nada, entre el desierto, podríamos decir, entre este chaparral seco espinoso, nos aparecen estos pequeños oasis de vida, de agua, con colores azules, celestes, turquesas. Todo el tiempo cambia el color de estos cenotes según el nivel del agua. El acceso, como vimos, es un poquito más difícil, y este chaparral seco espinoso, como su nombre lo dice, se topa uno con una rama o algo así, y hay espinas, y hay también esta espina de Ixcanal, que además de que tiene las espinas, tiene hormigas, entonces es un poquito más de aventura.